Según los hombres que hablan en este podcast, congregar, ir a un lugar y tener que ser parte de una comunidad de creyentes no es necesario en nuestros tiempos y lo explican de esta forma. Yo puedo discutir con cualquiera, con el que sea, que yo no me tengo que congregar. Y hay gente que me dice, no, Hebreos 10:25 dice eso, que tienes que congregarte, no dejando de congregarse como muchos tienes por costumbre. Pero este es sencillo. Tú tienes que buscar lo que llaman hacer un exégesis de esa palabra, que es un estudio más profundo. Entonces tú tienes que ir más allá, tú tienes que decir, ok, ¿en qué momento se dijo? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué gobierno había? ¿A quién le hablaba el autor ahí? Cuando tú vas a todo eso, tú dices, ok, vamos a buscar el contexto histórico. Sencillo, para ese entonces tú no te podías llevar una Biblia a tu casa. Tenías que llegar a un lugar a recibir palabras. ¡Cuidado! Pero ¿dónde la vas a oír? Pues en ese entonces tenías que congregarte en un lugar para recibir esa enseñanza. Pero ahora tú tienes la Biblia y tú te la llevas. Ahora tú te metes a internet y consigues un estudio bíblico. No, que no es lo mismo. Bueno, cuando tú tienes relación con Dios y no con un sistema. What? Sí es positivo para personas que necesitan mantenerse Exacto. en esa fiebre que tú diste, en esa emoción, No entiendo nada. para no enfriarse. Hay personas que Lo la gente necesitan, hace bien lo y necesitan. se quedan ahí, Lo tienen la vida necesitan. bien, pero si tú puedes mantener tu relación con Dios y Claro. comportarte bien por tu esquina, no le veo nada. Es lamentable y es lamentable. Como verán, la forma más sencilla de resumir los argumentos de estos dos hombres es la siguiente. Por un lado, uno de ellos afirma que si hacemos una exégesis del contexto, si hacemos un análisis profundo del pasaje, si miramos el contexto histórico, nosotros nos daremos cuenta que antiguamente las personas para leer la palabra, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para tener acceso a la palabra, para escuchar la palabra, tenían que recorrer distancias e ir a ciertos lugares donde esa palabra era enseñada, donde esa palabra era predicada. Pero ahora tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos la Biblia en papel, multitud de traducciones, la Biblia en el móvil, un montón de predicaciones colgadas en las redes sociales y por lo tanto ya no hay necesidad de trasladarse a un lugar donde alguien nos hable la palabra porque la tenemos a nuestra disposición todos los días de nuestra vida. El otro hombre afirma que existen personas que sí necesitan y les hace bien el tema de congregar porque necesitan mantener esa llama, esa chispa en su vida para estar firmes en la fe. Pero que si una persona por su propia cuenta sabe mantener su relación con Dios y portarse bien, hacer lo que es correcto, entonces ya es suficiente. Mensajes como estos seguramente serán muy aceptados por muchas personas, porque hay personas que con el discurso de un sistema religioso, pertenecer a un sistema, al final siguen trasladando el mensaje de vivir una relación individual con Dios. Y a pesar de que yo estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que cultivar nuestra propia relación con Dios a la luz de la palabra y no un solo versículo, sino de todo el contexto bíblico, la vida cristiana se vive en comunidad. Cada vez más personas, fruto del individualismo de nuestra época y fruto de la enemistad que tienen contra el sistema religioso, como ellos lo llaman, viven su personal relación con Dios y al final viven su propia religión a su manera, con su propio Dios al que ellos conocen a su manera y ya no hay nadie a su alrededor que tenga que participar de esa relación y comunión que tienen con el Señor. Obviamente se definirán como personas espirituales, pero no religiosas. Ahora, cuando miramos la Biblia y nosotros entendemos el contexto bíblico, vamos a pensar en algunas cosas. La primera, en ningún momento del contexto del pasaje de no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, en ninguna parte de ese contexto dice que las personas tenían que congregar porque tenían que ir a escuchar la palabra porque en su casa no había palabra. No. Desde una temprana edad, desde los inicios del pueblo de Dios, han habido redactados de la palabra de Dios. Un montón de personas se han dedicado a hacer copias de los escritos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento, de los escritos de la ley como de los profetas, como de los escritos del Nuevo Testamento. Muchas personas se dedicaban a hacer copias de esos escritos y distribuirlas por muchísimos lugares. Así que
pronto se empezó a tener a disposición textos bíblicos y eso no implicaba que la gente no quisiera congregar porque ya podía acceder a algunos textos bíblicos de otra manera. Eso no es cierto. El pasaje no dice que las personas debían congregar porque debían ir a un sitio donde se hablara la palabra de Dios y no podían hacer eso por su cuenta. El contexto del pasaje es la exhortación, el llamarnos unos a otros y animarnos cuanto más el día del Señor se acerca. Ahora, miremos la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor da pastores al pueblo. La Biblia dice que el Señor da diáconos al pueblo y las cartas pastorales, concretamente en 1 de Timoteo capítulo 3, vemos las condiciones, requisitos que deben cumplir los pastores de la iglesia y los diáconos de la iglesia. Nadie entiende que eso es para ese tiempo, entienden que eso es para la iglesia en todos los tiempos. Además de eso, cuando miramos los mandamientos del Señor, además de eso, vemos que todos los mandamientos en el Nuevo Testamento relacionados con los creyentes, prácticamente todos dicen unos a otros. Confesaos vuestros pecados, orad unos por otros. Eso es constante en la Escritura. Ahora, si yo vivo en mi casa, ¿a quién confieso mis debilidades? ¿En quién busco ayuda? ¿Con quién estoy orando? Por otro lado, la Biblia habla todo el tiempo de la comunidad de creyentes reunidos. En Hechos capítulo 2 dice que iban continuamente al templo, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, partían el pan juntos, se dedicaban a las oraciones. Vemos que eso era una práctica habitual de la iglesia. Por otro lado, nosotros cómo hacemos la gran comisión aislados de la iglesia local. Es decir, si yo soy una persona que vive mi propia relación con el Señor, yo tengo una responsabilidad como creyente, ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como vemos al final del registro del evangelio de Mateo, por ejemplo. Ahora, si yo vivo mi relación solo, yo salgo y predico el evangelio, cuando esa persona cree, ¿dónde la llevo? Es decir, mi deber es instruirlo, discipularlo, luego esa persona debe ser bautizada. ¿Eso quién lo hace? ¿Dónde lo hacemos y dónde llevamos a esa persona? Ah, bueno, lo puedo hacer yo con él. Ok, seguirás haciendo la gran comisión, lo harás tú, muy bien. Más personas van a llegar, porque si cumples la gran comisión, personas irán llegando. Entonces, tú mismo los vas a bautizar, tú mismo los vas a discipular. Cuando tengas 15 o 20 en tu casa, ¿eso qué va a parecer? Porque a mí me parece que eso va a parecer una iglesia, a no ser que tú ignores lo que el Señor Jesús dice, a no ser que tú ignores los mandamientos del Señor y no hagas nada de lo que el Señor pide, como predicar el evangelio y tener comunión con el pueblo. Además de eso, las cartas pastorales habladas a la iglesia del Señor que rigen cómo debe uno conducirse en la casa de Dios establecen una relación de comunidad entre los creyentes. Además de eso, nosotros tenemos que entender algo. La Biblia dice que el Espíritu Santo da dones y según el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios dice que todo eso el Espíritu Santo lo da para la edificación de la iglesia. Es decir, Dios nos ha dado dones y nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo y los dones que nos ha dado es para edificar a la iglesia. Si yo no estoy con los hermanos, si yo no congrego en ningún lugar, si yo no hago parte de ninguna iglesia local, de ninguna comunidad de creyentes, ¿cómo edifico a la iglesia con mis dones como el Señor dice? Además de eso, la Biblia dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, ve con 2 o 3 más. Y si no hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso, tenlo por gentil y publicano. El Señor Jesús, cuando dice eso y habla de la disciplina en la iglesia, si yo vivo solo, ¿a qué hermano veo pecar? ¿Cómo lo corrijo? ¿Qué 2 o 3 testigos llevo conmigo? Y aquí, iglesia, se lo digo para que lo tengan por gentil y publicano. En Primera de Corintios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo corrige a la iglesia de Corinto porque había alguien entre ellos que se había acostado con la mujer de su padre y ellos no lo habían disciplinado, el apóstol Pablo dice, entregad a ese tal a Satanás. Ahora, ese tal a Satanás, ¿de dónde sale? ¿A quién sacan y de dónde lo sacan? Si esa persona vive su propia relación con el Señor. Y claro, el discurso de esta gente, de todo eso era para aquel tiempo, ahora ya no es necesario, no tiene ni pies ni cabeza.
La Biblia nos llama a exhortarnos unos a otros. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza. La Biblia habla de la necesidad de esa comunidad de creyentes. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La Biblia dice donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí yo estoy presente. En el Salmo 133, la Biblia alaba la unidad y la comunión del pueblo de Dios. Constantemente la Biblia en el Antiguo Pacto también habla de la comunión del pueblo, de la guía del pueblo como un conjunto. Entonces, el sentido de comunidad en el Nuevo Testamento está presente, el sentido de comunidad en el Antiguo Testamento está presente, y en la gloria seguirá habiendo esa comunidad de creyentes con cuerpos glorificados por los siglos de los siglos. Entonces, amados hermanos, si yo creo que no debo congregar, ¿dónde vivo todo eso que dice el Nuevo Testamento y que involucra a otros creyentes? ¿Dónde practico la disciplina bíblica cuando alguien ha pecado? ¿Quién me corrige cuando yo he pecado siendo un creyente? ¿Quién es el pastor? Que el Señor ha dado pastores. Eso no solo aparece en 1 de Timoteo 3, en Hebreos llama a obedeced a vuestros pastores. Entonces, cuando en Hechos capítulo 6, las viudas de los helenistas estaban, según ellos, más desatendidas y había un poco de revuelo, los apóstoles dicen, elegid entre vosotros a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, para que puedan atender las mesas. Elegid de entre vosotros. Así que hay una comunidad de creyentes que entre ellos buscan a gente cualificada para hacer esa tarea. Aparte de eso, en 1 de Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo habla de la cena del Señor, el apóstol Pablo instituye la cena del Señor que habían recibido del Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo deja claro una cosa: cuando os reunís, en el inicio de ese pasaje dice cuando os reunís. Somos llamados a celebrar la cena del Señor, somos llamados a celebrar esa ordenanza, y la ordenanza bíblica de la cena del Señor implica estar reunido con el pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque son los redimidos celebrando que han sido salvos y celebrando que son parte del nuevo pacto en el Señor sellado con su sangre. Entonces, todo el Nuevo Testamento, lo mires por donde lo mires, habla de una vida en comunidad, habla de relación entre creyentes. Por lo tanto, eso de que ahora no lo necesito porque yo ya tengo la Biblia en mi móvil, o yo por mi cuenta puedo mantener mi relación con Dios, es que no se trata de que tú por tu cuenta puedas mantener tu relación con Dios, se trata de que Dios quiere que vivas en comunidad. Y eso lo dice la Escritura. Todo aquel que hoy diga que no es necesario congregar, y toda persona que no vea necesaria en su vida espiritual congregar, va contra los principios bíblicos que demandan caminar, vivir y convivir entre una comunidad de creyentes. Puede ser que no te guste porque vas a ser corregido, te van a disciplinar, vas a tener que rendir cuentas. Eso es lo que pasa, que mucha gente no quiere que nadie se meta en su vida, pero eso sería otro tema.